La muerte en la tarde del sinaloense. ¿Se acuerda de aquel toro que despellejaba? Sí. Destripaba caballos. Y tengo otra que se llama El Nahual y el Diablo en la cosmovisión de un pueblo de la Ciudad de México. Es una investigación también del INAH. Está muy interesante. ¿Cuál quiero escuchar primero? Pero habla del diablo, ¿no? No, pero es la cosmovisión de cómo tenían en cuenta a los seres malos. No necesariamente el diablo, porque el diablo fue más un tema del cristianismo, porque los antiguos no tenían un diablo en sí. Para ellos eran seres del inframundo y cosas así. Ahí está. Las figuras del Nahual y el diablo surgen de dos cosmovisiones distintas. El Nahual es de México. Es del centro de México, pero es referencia también a los Huay, a los que se transforman. Los Huay son, es que en sí, Huay no es brujo así en sí, que quiere decir brujo, sino que Huay para los mayas era el interior de una persona que tenía un animal, una dualidad, más o menos así, ¿no? En grandes rasgos. Por ejemplo, usted tenía el animal protector de un jaguar. Entonces, siempre desde que nacía, ese animal protector iba a estar con usted, era su Huay. Pero había quienes lograban dominar su Huay a este ser y podían agarrar esa forma. Bueno, así se fue explicando. Pero luego, Huay se fue poniendo como si fuera algo malo. Con el tema de la nueva religión que llegó a imponerse y a destruir las creencias de los mayas, quitar a los supuestos ídolos y todo esto. Empezaron a poner que todo lo que no era cristiano pues era diabólico. Por eso cuando escribe Fray Diego de Landa en los relatos de Yucatán, en su libro, pone él que todas las cosas como estas, los seres y las imágenes y todo eso, los pone como si fueran diabólicos, satánicos. Pero realmente para los mayas no era eso, frío a la primera. Para los mayas era el ser interior. Entonces los nahuales igual hace referencia a lo mismo, al ser interior de las personas. Nahual. Nahual. Las figuras del Nahual y el diablo surgen de dos cosmovisiones distintas y se mantienen hoy en día en nuestro país, distribuidas en la población de manera diferenciada. El Nahual aparece en gran parte de los grupos étnicos en México. El concepto del diablo se extiende tanto en el medio rural como en el medio urbano, donde asume papeles que van desde la idea del mal, del pensamiento cristiano, hasta los de un personaje fantasmal que engruesa las filas de los aparecidos. O sea, es muy distinta la manera en que se percibe el malo y los nahuales. El nahual surge en México prehispánico, conceptualizado como un mago que puede transformarse en otro ser, los hechiceros. De este modo, el nahual se convierte principalmente en animal jaguar, serpiente, ave, perro, comadreja, etc. Aunque también es factible que entre su metamorfosis tengamos la del viento, una bola de fuego o un meteoro. O como dice Villarrojas en 1985, es posible que aparezca como un ser pequeño con forma humana. ¿Le recuerda algo? A los aluches. Se conoce como nahual, bueno, aquí en el centro de México no serían aluchos, serían duendes o gnomos o chaneques, igual que les dicen. Se conoce como nahual tanto a la persona como al animal que esta última se va a convertir. Y dicen que proviene del verbo nahualtia, que significa esconderse u ocultarse. En la sociedad prehispánica, la predisposición a ser nahual se ligaba con el signo bajo el cual se nacía. Nos cuentan que el nacimiento del nahual ocurría bajo el signo de Quehuatl, señal que podía ser nahual. Bueno. De niño, si era noble y además ofrecido al agua el día del Ezelcalt, que estaba dedicado a Quetzalcóatl. De Nahual se pensaba también que durante su gestación
desaparecía 4 veces del vientre de su madre. Otra de las creencias sobre el Nahual es la de su conocimiento del Mictlán. ¿Sabe cuál es el Mictlán? No, Lo que aquí era el Xibalbá, el inframundo. El inframundo, ¿verdad que es? el inframundo, donde están los dioses de la muerte, donde van las personas, los guerreros que ya murieron. El Mictlán, de la que no se tenía mujer y vivía como pertinente en el templo. El Nahual podía hacer el bien o el mal. Eso es cierto, porque supuestamente hay Nahuales que son buenos, que se arrepienten de haber llegado a ese nivel de Nahual y se dedican a hacer el bien. Y Nahuales que se dedican a hacer solo maldad. En el primer caso se consideraba que era sabio, adivino, poseedor de discursos, auxiliador de sus semejantes, desencadenador de lluvia y repeledor de granizo. El Nahual maligno se caracterizaba por tener hechizos para seducir, lanzar conjuros y de turbar a la gente, o sea, molestar a la gente. Era su misión. Uh-huh. Hasta la fecha se mantiene la creencia de que el Nahual se transforma en animal con el propósito de dañar a sus semejantes durante la noche. Si el animal es atrapado y permanece sin librar hasta el amanecer, su muerte es inminente. En caso de ser herido, cuando tiene la forma animal, al día siguiente el Nahual, que ya recuperó su identidad humana, se mostrará las huellas del maltrato que sufrió en la parte del cuerpo en el que el animal haya sido afectado. Cuando se le da muerte en su manifestación zoomórfica, o sea, de animal, puede encontrársele muerto en su forma humana ya recuperada. Si se le agrede como animal, puede salvarse si logra regresar a su casa antes del alba, antes que salga el sol. Pero el Nahual no solo es humano que se transforma en animal, bola de fuego, rayo, etc., sino puede ser una entidad anímica que sale de su poseedor humano y penetra en el cuerpo de su víctima para enfermarlo lentamente, chupar su sangre, comerse su corazón o robarle algún elemento vital. Entre los tzetzales actuales se cree que se encuentra en el corazón en el día y en la noche es cuando se convierte en animal para dañar. Al Nahual actualmente se le considera en la mayor parte de los casos como un ser maligno, que casi siempre se convierte en animal, cuyo grado de ferocidad va en relación con el poder atribuido al ser humano que tiene estas características. El Nahual puede recorrer grandes distancias, robar animales o maíz, realizar proezas que en su forma humana no sería capaz de llevarlo a cabo. Sí. Algunas personas señalaban que el Nahual de noche se dedica a espantar a los hombres y a chupar a los niños. Se dice que también lucha con nahuales de otros pueblos para defender a su comunidad y de ese modo realiza una acción benigna. O sea que puede ser bueno, según, ¿no? Sí. Los procedimientos para llegar a ser Nahual hoy día van desde la herencia de los poderes paternos, la realización de ejercicios, el uso de drogas, hasta la lectura de libros de magia, como describen algunas personas, para las áreas suburbanas de la Ciudad de México y o revolverse en ceniza. Como ya se comentó, se piensa que la mayor parte de las veces el cuerpo del Nahual se convierte en animal, pero en ocasiones se cree que simplemente permanece dormido sin transformarse, mientras ejerce su acción desdoblándose en animal. O sea que se cree que a veces tiene que transformarse de su cuerpo humano a animal, o que a veces solo como que entra en trance y adopta el cuerpo de un animal sin convertirse en animal. Así, se supone que es como lo hacen los tzetzales o nahuas, que hay algo interno en este especialista que en el día descansa y en la noche vaga por el exterior. Entre los tzetzales de Chiapas, estudiados por Villarrojas, el Nahual es un espíritu familiar adquirido por los ancianos o personas destacadas del grupo. Este espíritu es incorpóreo y se materializa en las formas comunes antes citadas, y se cree que ronda por las noches, vigila la conducta de los miembros del grupo, castiga a los infractores, a los que tienen relaciones sexuales ilícitas, a los egoístas, a los codiciosos, a los lujuriosos.
De igual modo castiga a aquellos que quieren vivir como los blancos, a los que hacen ostentación de riquezas, a los que tienen una milpa más grande y a los que ofenden a otros. Realizan entonces un papel importante de control social. En estos grupos, los jefes de clan o linaje son los poseedores de nahuales y consecuentemente juegan un papel importante en el control de las relaciones del parentesco. Esta persona nos cuenta que algunos yernos deseaban matar a sus suegros o incluso llegaban a hacerlo por considerar que eran nahuales y les causaban daño a ellos y mataban a sus hijos. Está fuerte la creencia. Sí. Son distintos los nahuales de cada hombre. Los de las personas comunes y corrientes son inofensivos y vuelan bajo, mientras que sucede lo contrario de los jefes. Los hombres entre los quetzales, para lograr su supervivencia, cuentan con varios nahuales, por lo menos 3, que si llegan a presentar una conducta indebida, descortesía o alcoholismo, corren el riesgo de perder un nahual, y de ahí, si solo tuvieran una sola infracción, les costaría la vida. No conocían eso, había mucha ignorancia, ¿verdad? Pues no sé si es ignorancia o es más creencia. Sí, porque ignorancia, ¿no? Ignorancia es que no sepan. Son más creencias. Había más apego a la naturaleza, habían más manifestaciones de cosas que dejamos de observar por estar en la ciudad. Ajá. Mira la luna, qué bonita está. Y pues el desapego a la naturaleza nos hizo dejar de entender a la misma naturaleza. Ahí está, enfrente. No lo veo. A rato se va a ver más. Ah, sí. Esta idea de que todos los miembros de un grupo poseen uno o más nahuales se liga a otro concepto muy extendido, que es el de tona o animal compañero. Tona. ¿Qué es eso? Animal compañero. O sea, tu animal que te acompaña. Ambos conceptos. Tona. No, pero es un animal de nacimiento. Usted nace con ese animal. No es algo que adopte. No, eso es un don, poder estar con los animales. Ambos conceptos a veces. Me vienen a ver diario. Por eso es un don. Porque tienen hambre. Tempranito. Tienen hambre, les doy comida al loro, a las palomitas, al conejo, a los cahues. Hay 1 kilo de arroz diario me cuesta. Es barato. Ambos conceptos a veces se confunden y pueden ir aparejados. Cuando el nahual y el tona se distinguen, la diferencia es muy clara, pues el nahual es un hombre con el poder de transformarse en un animal u otro ser, mientras que el tona es un animal que entabla una relación mágica con el individuo desde su nacimiento. ¿Ya? De manera que todo lo que le pasa al primero repercutirá en el segundo y viceversa. Sí. Se considera la figura del nahual no solo como un elemento de control social, sino también está ligado a reacciones de resistencia contra la cultura impuesta por los conquistadores. Hemos visto en una forma pequeña el concepto de nahual desde México prehispánico. Ahora trataremos del diablo. El concepto del diablo aparece en el momento de la conquista derivado del pensamiento cristiano. En el Nuevo Testamento se considera a Dios caracterizado por su bondad. Este ser puede identificarse con la palabra divina y con su Hijo Jesucristo. Aparece también otra identidad que opone el mal a la bondad de Dios y la oscuridad a su luz. En griego recibe el nombre de diabólicos, que significa adversario, que viene a ser la traducción del hebreo Satán, obstructor. Si bien el diablo está subordinado a Dios, lucha constantemente contra él. El diablo es el príncipe de la tierra que se opone a Jesucristo, cuyo reino, por cierto, no es de este mundo. Vemos que el diablo, denominado personificación del mal, en la concepción judeocristiana y difiere de la concepción del México prehispánico, en la que la dualidad bien-mal era inherente a las deidades. O sea, los pueblos originarios ya tenían una separación del bien y el mal, nada más que llegó a imponerse el tema cristiano.
Desde la llegada de los 12 frailes evangelizadores, trata de implantarse en el nuevo mundo conquistado la creencia en un Dios único, todopoderoso, omnipresente y omnisciente, fuente del ser y la vida, principio de las cosas, rico en deleites, poderío y majestad. Este Dios es bueno, no hay en él una pizca de maldad. El malo, su opositor, es Lucifer, que como enemigo de los hombres hace a los indígenas creer en falsas deidades. Los españoles hacen que Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Mixcoatl, Tlaloc y más dioses de los indígenas pasan a ocupar el lugar del diablo. No en balde los cronistas se refieren a las representaciones de esos dioses como ídolos o demonios y agregan que a ellos se les indican terribles ceremonias. Se piensa en el panteón indígena como un mundo de tinieblas presidido por Lucifer. El choque que sufre el conquistador en el encuentro con los indios les hace percibir las representaciones escultóricas y pictóricas de los dioses prehispánicos como portadores de las características del demonio. O sea, figuras como esta, pues llegaron los conquistadores y dijeron, pues esta onda es del diablo. Este es el diablo, ya no lo adores, ahora adora la parte cristiana, ¿no? Se convirtieron. El demonio es percibido en ese entonces en muchas ocasiones con manifestaciones zoomórficas, o sea, con figuras, formas de aves o de algún animal, de serpiente, conforme a las creencias traídas por los españoles. ¿Qué hacían con eso? Los españoles les dijeron a los indígenas que sus deidades eran diabólicas y que ya no las deberían de adorar, que solo crean en un solo Dios, que pues, era la parte cristiana. Sí. Conforme a las creencias traídas por los españoles, podía entrar al cuerpo de los sacerdotes y de otros mortales, siendo entonces necesario exorcizarlos. Ajá. En la imaginación popular colonial, aparecía como una mula que echaba lumbre por el hocico. Eso sí lo he escuchado. Así describían al diablo. Una mula que echaba fuego por la boca. O en la forma de hombres y mujeres, jóvenes o viejos, según la edad de las personas que tentaba. Se le llegó incluso a ver como una negrita que tocaba música celestial. O sea, porque los negros, pues, es así terrible la parte de esa época. Y a decir que Lucifer hablaba con los indios para incitarlos a deshacerse de los conquistadores. O sea, que si los mayas se sentían oprimidos y tenían ganas de no sentirse oprimidos, pues era parte del diablo, ¿no? La figura popular del diablo en Europa se había conformado a partir de los elementos de las antiguas religiones paganas. De esta misma manera, en el Nuevo Mundo se integran a su concepción las ideas que animaban a las creencias religiosas indígenas, despojándolas de su función original y deformándolas para personificar con ellas la maldad. De igual modo que los ejecutores de los antiguos cultos precristianos de Europa son visualizados como personas que tienen pacto con el demonio, así también se piensa de los sacerdotes y magos prehispánicos. O sea, los que eran los ishmenes de acá, o los sacerdotes de esa época, pues ya los consideraban seres diabólicos, que tenían pacto con el ser malo. Los rasgos más acusados de la figura estereotipada del diablo hacen que se les asocie en mayor medida con Tezcatlipoca, ya que este dios se hallaba relacionado con la noche, las cuevas, el negro y el rojo. Además, tenía una gran facilidad para transformarse. Las concepciones popularizadas de lo que es el diablo europeo del periodo de la conquista perduran hasta nuestros días. Con el demonio se hace pacto para que alguien pueda convertirse en brujo. Así quedó manifestado. El diablo aparece en múltiples formas para tentar a los hombres o simplemente para dañarlos o afectarlos en su salud por el susto que provoca su presencia. Puede en ocasiones llegar a poseer a los hombres. Se le percibe como perro, como macho cabrío, con patas de chivo, cola y cuernos. O se le ve como una joven apuesta o un joven apuesto, una serpiente, un charro negro, entre otros. El charro negro de Ixtabay. A continuación veamos cómo se conceptualiza el nahual
y el Chamuco, en la Candelaria, en Coyoacán, uno de los pueblos de la Ciudad de México. Coyoacán. La Candelaria es uno de los 4 pueblos que todavía subsisten en la delegación de Coyoacán en la Ciudad de México. Sus 10,000 habitantes se caracterizan por conservar elementos de una cultura que hasta hace poco, en los años 50, era campesina, enclavada actualmente dentro de la mancha urbana. Desde el México prehispánico, el lugar se caracterizaba por una gran profusión de agua, misma que le fue retirada, en esos mismos años, por la construcción de fraccionamientos residenciales aledaños. La urbanización que vino a darse en ese tiempo propició un cambio de actividades entre los habitantes del pueblo. De asentamiento campesino, de cultivadores de flores y hortalizas, vino a convertirse en una barriada de trabajadores que empezaron a laborar en las pequeñas fábricas cercanas. Se conservaron, sin embargo, algunas actividades artesanales con flores, elaboración de coronas y portadas. Se mantuvo la fabricación de canastas y la costumbre de hacer tapices de acerrín para sus fiestas. Algunas personas continuaron dedicándose a la herrería y a la cohetería, a hacer cohetes. No obstante, ese cambio de actividad que se vieron obligados a realizar, perduraron, como decíamos antes, aspectos culturales ligados a la cosmovisión campesina. Casi como pasó en los pueblos de acá, con la urbanización. De este modo, destaca la práctica de una religiosidad popular en la que sobresalen la celebración de 10 fiestas religiosas al año, siendo las principales las del Señor de las Misericordias, que es en septiembre, en las que hay una circulación ritual de la imagen de Cristo, y en la que participan varios pobladores vecinos a lo largo del año. Otra fiesta destacada es la de la Virgen de la Candelaria, cuyos festejos son en febrero, considerando el día 2 de ese mes como el inicio del año nuevo. E importante también la celebración de los días de muertos, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. La celebración de la Navidad, la Semana Santa, en la que hay una representación teatral y además el carnaval. Existe en el lugar desde el siglo XVI una iglesia católica que cuenta con un párroco de planta. La religión se vive mediante las expresiones llamadas religiosidad popular, en la que subsiste la costumbre de las mayordomías, la celebración de la fiesta del santo patrono y la participación de las peregrinaciones. Los sacerdotes se han opuesto a algunas de esas prácticas, lo que ha propiciado cierta separación entre la organización religiosa propia de la iglesia y de la comunidad, en la que concurren únicamente para la búsqueda de sacramentos, veneración y custodia de los santos. Complementan el panteón cristiano, que es de los dominante, la creencia de seres malévolos tales como aparecidos, los muertos, la llorona, el nahual y el diablo, pero todos estos seres están relegados como supervivencias de viejas tradiciones provenientes del México prehispánico, como es el caso del nahual y del periodo colonial, como sucede con los dos restantes. O sea, ya dejaron de ser temas vivientes y se volvieron como leyendas, mitos y leyendas en las que ya nadie cree y con trabajo se cuentan. A continuación, presentamos cómo son concebidos el nahual y el diablo en ese pueblo de la Candelaria. Para saberlo, hemos tomado de Coyoacán, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. El nahual es visualizado en la Candelaria bajo la forma de un perro que puede o no arrastrar cadenas. Ah, sí, he escuchado el perro que arrastra cadenas, ¿no? Ahí se cuenta mucho. Como un perro que se aparece con un tamaño pequeño, pero que a medida que se acerca a su víctima adquiere un tamaño de proporciones gigantescas. Ahora les voy a contar una historia que escuché. Se dice que los nahuales, en su forma humana, presentan en su cara rasgos de perro y que no muestran signos de envejecimiento a pesar del paso de los años. Se puede ver al nahual también como un burro o un becerro. Los nahuales, los hombres, se han cometido incesto al casarse con una prima o hermana y que han sido maldecidos al faltar el respeto a sus padres. Según la distinción local, solo los hombres son nahuales. Las mujeres pueden ser brujas. ¿El nahual hace maldad? Sí.
Hay dos tipos de brujas y hechiceras. Las primeras son aquellas que tienen el poder de transformarse físicamente en bolas de fuego y trasladarse de un lado a otro sin escoba. Las hechiceras son mujeres que emplean hechizos para realizar acciones maléficas a beneficio de ellas mismas. Beneficio. Hace tiempo contaban que si tú salías, por ejemplo, Semana Santa que acaba de pasar, es malo salir en las noches porque dicen que está suelto el diablo. Porque fue el momento en que crucifican a Jesús y no había un salvador en la tierra, ¿no? Entonces hay una historia de un chavito que no le hace caso a su tía. Su tía se dedicaba a la hechicería, curaba gente por medio de hechizos. Entonces su tía sí sabía de estas cosas y le advertía al chavito: no salgas en Semana Santa porque está suelto el diablo. Pero como era un niño y le gustaba jugar, se escapó de la casa en la tarde. Se fue a jugar con los vecinitos porque él no vivía en esa casa, era casa de su tía. Entonces cuando terminan de jugar, los niños se van rápido a sus casas porque vivían cerca, pero él tenía que avanzar como 1 kilómetro para llegar a su casa de su tía. Y empezó a caminar y de pronto escuchó que había algo que lo estaba siguiendo. Cuando voltea a ver, dice que era un perro pequeño, negro, pequeñito. Le dio hasta ternura, pero no se acercó porque dijo: tengo que llegar rápido a la casa de mi tía porque me van a regañar. Y siguió avanzando 2 cuadras más, 3 cuadras más, y de pronto ese perrito ya era un perro mediano y ya le había rebasado la distancia, ya se había acercado más y estaba más grande el perro y ya le empezó a gruñir. Entonces se asustó el niño y arrancó a correr. Y en lo que él arranca a correr, cuando vuelve a voltear a ver, dice que era un perro grandote con cadenas y los ojos rojos como si fuera fuego. Entonces siguió corriendo como pudo. Cuando llegó a la casa de su tía, empezó a porrear la puerta para que la abrieran. Cuando la tía abre, entra corriendo el chamaco, cierra la tía y se empieza a porrear la puerta, como que alguien quería entrar. Entonces la tía le dijo al chamaco: te dije que no salieras porque en esas fechas está suelto el malo. Su tía era hechicera, sabía de esas cosas. Entonces lo agarra, lo mete a su cuarto, le hace una limpia, lo baña y todo. Y al día siguiente, cuando amanece, la cama está llena de como si hubieran bañado con aceite al chamaco, un líquido negro. Se levanta, lo vuelve a hacer a limpia, lo vuelve a bañar y saca las sábanas y las quema. Entonces le dice: ya logramos que el mal te deje, pero no debes de volver a salir. Y ese tipo de historias que cuentan en este lugar, Coyoacán, que ahí sí creen, pero de esta forma distinta a nosotros. A los nahuales se les menciona por su nombre. Algunos de ellos son considerados inofensivos, aunque comúnmente se cree que roban cosas y animales. Se supone que los poderes del nahual se transmiten por una herencia familiar que viene desde el tatarabuelo. Los hijos pequeños no pueden ser nahuales. Esta maldición se adquiere en edad adulta. Es un poquito distinto a los guays de acá de Yucatán, que explican que a veces sí puedes tenerlo por herencia, a veces no. Lo puedes estudiar y tienes que hacer ciertas cosas para alcanzar el nivel máximo de transformación. Hay varios pasos, pero como que nadie sabe exactamente cuáles son los pasos. Hay investigaciones que sí describen esto, pero realmente como todo es oral, se fue perdiendo con el tiempo o se fue adaptando según el municipio, según quien lo cuenta. Por eso no hay que decir que las leyendas son mentira o que tal leyenda sí es verdad y otra leyenda es mentira, porque realmente son adaptaciones que van pasando de generación en generación. También se piensa que este poder se alcanza mediante el estudio de las ciencias ocultas, ¿verdad? como los guay, lo que permite obtener la capacidad de metamorfosis, de cambiarse. Se asevera que en el momento de la transformación en animal, el nahual se halla en estado inconsciente y actúa por instinto. Hay diferentes versiones. Hay una versión que dice que el nahual entierra su cuerpo humano y tiene la piel o un animal y en ese animal se mete, ¿no? Y ya se transformó. Hay otra que dice que se arranca una parte de su cuerpo, una pierna, su cabeza o algo, y con eso hace unos brincos para atrás y se transforma en animal. Hay diferentes versiones. Hay otra que es como que solito se transforma, como las típicas películas del hombre lobo. Algo así. Entonces hay varias versiones de eso. El chamuco es percibido bajo la forma de un charro, un catrín, un ser de largos cuernos con cola y risa burlona,
o como un hombre joven vestido de manera normal, como el Catrín, ¿se acuerdan del Catrín? O el charro negro. En México se usa mucho ese Sí, chamuco. el chamuco, el Catrín, charro negro, de ahí de Coyoacán. Pues se representa el mal, representa la contaminación producida por no afinar los coches o por la basura. Es que hay muchas maneras de que la gente de la zona lo fue nombrando. Les gusta tentar a la gente ofreciéndoles dinero. Un diablo se le aparece a sus víctimas y les ofrece dinero. Y si lo aceptan, los lleva a una cueva y ahí desaparecen. Ah, la historia de la cueva. No, dicen, el diablo te puede hacer rico. Te puede hacer rico, pero te pide a cambio Tu ciertas vida, cosas. tu alma. Te pide a cambio algo. Los elementos de origen occidental, incluso la percepción, o sea, de los europeos del nahual, los encontramos, se convierte en un perro grande para entender el carácter de las personas que no creían en este tema de los nahuales. También dicen que puede ser un burro o un becerro. Igual. Un nahual, un burro o un becerro. Puede decirse que la práctica de una religión del aquí y el ahora, propia de los seguidores de las religiones populares, los orilla a buscar un castigo no en el más allá, sino aquí en la tierra, una condena en la vida. El nahual satisface una necesidad de esa naturaleza. El diablo actúa llevándose las almas, sus tentaciones son las del dinero, reflejo de lo que más se ansía en la sociedad capitalista como la nuestra. El adquirir riquezas es difícil, por lo que solo se consigue u obtiene por el intermedio del mal. He aquí pues, como a través de estos seres malignos ya mencionados, se presenta una regulación económica social del grupo. Las normas de parentesco no se pueden infringir ni tampoco romperse por la falta de respeto a las jerarquías domésticas. Se establecen límites para la posesión de riquezas, las contribuciones escogidas de la tradición popular. El nahual y el diablo intervienen en la sociedad y lo económico. Sirven como coadyuvante de un modo de vida que ha logrado mantenerse con rasgos no del todo urbanizados y pese a los embates de la ciudad. ¿Qué le pareció? Interesante. Eso es del centro del país. Porque aquí hay algunas cosas que coinciden, que pueden ser parecidas, pero pues es otra cultura, otra religión. Claro.